Bueno, lo primero, dar las gracias por tener esta oportunidad de compartir este tiempo con ustedes, por esta oportunidad. Sin duda es un regalo y una riqueza. Y bueno, ya han introducido muy bien estas jornadas, ¿no? Cuando pensaba un poco, bueno, pues en cómo estructurarla, pues al inicio dije, bueno, voy a buscar los datos, etcétera, ¿no? Y ya, bueno, pues efectivamente no hace falta, ¿no? Es decir, cada día que nos levantamos en el telediario, las noticias, con frecuencia estamos escuchando noticias que nos hablan, ¿no?, de la realidad de nuestros jóvenes, del aumento de suicidios, del aumento bueno, pues de la atención psiquiátrica en los hospitales a nuestros jóvenes y adolescentes, del aumento de la crisis de ansiedad. Todos lo conocemos, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros conocemos es que esos jóvenes, para los que estamos aquí, en general, no son estadísticas. Esos jóvenes tienen un nombre y un apellido, porque esos jóvenes son vuestros alumnos, los que dais catequesis, vuestros hijos o vuestros vecinos. Son nuestros jóvenes, ¿no?, con nombre y apellidos. Y por esas personas concretas, esos jóvenes concretos, estamos hoy aquí, ¿no? Yo pensaba, bueno, pues justo yo hoy traigo, pues ayer en la universidad, una alumna me decía, tenía un examen liberatorio, y me decía, bueno, Ruth, no sé si voy a ser capaz de hacer el examen, y me contó, se ha muerto una amiga mía, ¿no? Y dice, bueno, no sabemos, no se despertó, y había tomado muchas pastillas. Y hablamos de eso, de personas concretas, una niña de parroquia, de compromiso de fe, con una entrega brutal, con unas cualidades excepcionales, ¿verdad? Y nos golpean el corazón y preguntamos, ¿y esto? ¿Y esto por qué? ¿No? ¿Y esto por qué? Y sobre todo, ¿no?, nos preguntamos, estamos aquí, ¿y qué podemos hacer? ¿No? Bueno, pues a esto nos vamos a dedicar, ¿verdad?, esta tarde, ¿no?, a reflexionar juntos sobre el qué podemos hacer. No sé cómo les pasa a ustedes en educación. Yo cuando como orientadora organizaba jornadas de formación como esta, los profesores siempre me decían, ¿no?, dos cosas, ¿no? Siempre había como dos críticas a las jornadas, ¿no? Una era, bueno, lo de siempre, que, bueno, ya sabemos, lo volvemos a escuchar y, bueno, pues está bien, es necesario volverlo a escuchar, eso es importante. O, bueno, muy teórico, ¿no?, como no aterrizado, ¿no? Siempre eran como las pegas. Y a mí se me quedaron siempre muy grabadas ya cuando doy, pues, alguna ponencia, algún curso de formación, ¿no? Porque es verdad, y ya anticipo, que probablemente lo que yo les vaya a compartir ya saben muchas de las cosas, pero necesitamos pararnos, necesitamos dedicar un espacio y volvernos como a pensar y a colocar, ¿no?, y a decir, esto es la esencia, ¿no?, por aquí tenemos que educar, ¿no? Entonces, muy probablemente no les vaya a descubrir nada nuevo, pero sí que va a ser una oportunidad de reflexionar, que es una tarea que todo docente, catequista necesitamos hacer, ¿no?, parar y pensar, ¿no? Y es verdad que si aterrizado es que van a sacarse de aquí una herramienta concreta de yo ya sé qué dinámica voy a tener que hacer en la catequesis para que mis jóvenes encuentren el sentido. O yo ya sé cómo le voy a plantear una conferencia. No, bueno, sí, podrá inspirarles, pero yo no les voy a hablar de cosas muy concretas, ¿no? Le voy a hablar de, para mí, lo que siempre es lo más concreto en educación. Lo más concreto en educación no es solo ni lo que hacemos, ni lo que les decimos. Lo más concreto en la educación somos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es lo que se da al alumno. Y lo que nosotros le ofrecemos somos a nosotros, ¿no? Por eso, yo lo que les propongo, y me lo propongo a mí misma, que me gustaría que este ratito y esta tarde, en realidad sea como un momento muy de nuestro tiempo litúrgico, ¿no?, como muy pascual, ¿no? Es decir, que en nosotros haya un cambio en nosotros, ¿no? Porque si hay un cambio en nosotros, va a haber un cambio, ¿no?, en la forma de educar y en la respuesta que le damos a nuestros jóvenes, ¿no? Porque nosotros, bueno, somos realmente el método de educar, ¿no? Somos nosotros. Entonces, yo les propongo eso. Yo me doy muchas gracias a Dios por dedicarme a esto, porque efectivamente una y otra vez me da la oportunidad de ponerme la clave vital, ¿no?, y poder tener estos espacios en los que uno dice esto, ¿no?, y crecer y cambiar, ¿no?, y renovarnos, ¿no? Pues ojalá, ¿no?, después de este ratito, de estas 2 horitas, 2 horas y media, ¿no?, nos vayamos con mucha luz, pero con mucha luz que nos cambie, ¿no?, personalmente, ¿no?, porque eso cambiará la forma de educar. Nos podemos preguntar, ¿no?, seguro que a lo mejor se lo han planteado, bueno, ¿esto que está pasando con nuestros jóvenes es nuevo?
¿no? O es que ahora se cuenta más, o es que ahora se dice más, cuánto es por nuestra sociedad actual, cuánto… Bueno, creo que eso sí que es importante al arranque de esta reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hay una parte que tenemos que recordar y es qué es lo propio de un joven, qué es lo que pasa en la juventud. Y lo que pasa en la juventud, al joven que tenemos delante, es lo que nos pasó a nosotros cuando éramos jóvenes y lo que pasó a todos los jóvenes de la historia y de todos los lugares del mundo, ¿no? ¿Qué es la juventud y qué hay en juego en la juventud? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué reciben los jóvenes? A mí me toca ser joven, ¿qué me ofrece mi contexto, mi cultura, mi familia, mi sociedad, mi colegio, mi parroquia, a mí que soy joven, ¿no? Y es ahí donde entra nuestra reflexión, ¿no? Nuestra reflexión es qué necesita un joven por el momento vital en el que está, por el momento en el que hemos pasado nosotros y qué le estamos dando, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que yo les quiero sugerir para que eso que están experimentando, ese vacío, ¿no? Podamos nosotros dar con nuestra persona, que es lo que les damos, una respuesta a esa vivencia. Para eso, lo primero que… Efectivamente, hay que encender las cosas para que funcionen. Lo primero que tenemos que recordar y que situarnos es en algo que ya sabemos, ¿no? Y es quién es un joven, ¿no? O qué es la juventud, ¿no? ¿Qué sucede en la juventud, ¿no? Pues la juventud, cada etapa de la vida, ¿no? Han comentado, bueno, que soy profesora de ciclo vital, bueno, me dedico a explicar cada etapa de la vida, ¿no? Cada etapa de la vida tiene unas características, unas peculiaridades, ¿no? Pero sobre todo, cada etapa de la vida tiene un reto propio, ¿no? Tiene una meta a alcanzar, ¿no? Y en función de cómo cumplamos esa meta, hemos vivido bien esa etapa y de alguna manera nos vamos desarrollando bien. Con frecuencia, cuando yo he trabajado y sigo trabajando mucho con adolescentes, era muy común que los padres te dijeran, bueno, la adolescencia de este hijo, toco madera. Bueno, yo no la voy a tocar con la mano, no, toco madera, porque es que ni la estoy notando. Así que fenomenal, ¿no? Y dices, claro, ¿qué es el criterio de una buena o mala adolescencia, ¿no? O de una buena o mala juventud? Estamos tranquilos, el chico no está muy rebelde, ¿no? Esto va bien, ¿no? Esto va bien, ¿no? Sin embargo, ese no es el criterio. El criterio de si estamos viviendo bien el momento vital en el que estamos es si cumplimos la misión que nos toca en ese momento, ¿no? Y ahí, bueno, pues podríamos citar diferentes autores. A mí particularmente me gusta mucho Romano Guardini, un filósofo de mediados del siglo pasado y maestro, ¿no? De nuestros maestros de Ratzinger. Y él, cuando reflexiona sobre las etapas de la vida, pues precisamente dice que el joven, ¿no? Es el que tiene que saber quién es, ¿no? Encontrar su lugar en el mundo, saber de responder, ¿no? a qué hace en esta existencia, ¿no? Y sabiendo quién es él, poder recorrer el camino que le lleva al otro, ¿no? Erikson, como psicólogo de la identidad, nos plantea el mismo reto para la adolescencia y la juventud. ¿Qué le toca a un joven? ¿Qué le toca a un adolescente? Pues ni más ni menos que responder a estas preguntas. ¿Y yo quién soy y qué hago en este mundo? ¿Y qué hago en esta vida? ¿Para qué vivo? ¿Para quién vivo? Yo esto lo explico, efectivamente, extendidamente, todos los años, muchas veces en el año. Pero de verdad que cada vez que lo repito, me conmueve. No sé si somos conscientes de lo que aquí hay en juego. Es que un joven tiene que responderse esto. ¿Y yo quién soy y para qué y para quién vivo? Y en la medida en que responda esto, vivirá bien su adolescencia y su juventud. Porque eso es lo que está en juego en este momento. Y en realidad, si nosotros pensamos un plan educativo o un plan catequético, tiene que ir orientado a esto, al sentido propio de esta etapa. Y eso es lo que les toca hacer, ¿no? Y en realidad les toca empezar a hacerlo, porque esa es la tarea que ustedes, que yo, hacemos cada día. Y es la tarea de ser persona, de ser cada uno, ¿no? De responder a estas cuestiones. ¿Quién soy? ¿Para qué y para quién vivo? Pero en el momento de la juventud es cuando tomamos conciencia de esto va de mí, esto va de mi vida, de la que yo soy responsable y de la que yo tengo que enfocar y orientar. La belleza de trabajar con jóvenes, una de muchas, es que nos recuerdan esta pregunta que es la pregunta de todos. Porque nosotros quizá a veces ya funcionamos con piloto automático, ¿no? Ya nos metemos en el carrilito de la vida, ¿no? Y nos olvidamos de preguntarnos cada día quién soy
¿Y para qué o para quién vivo? Pero esta es la pregunta de un joven. Y la pregunta que nos hacemos esta tarde es, ¿y nosotros qué papel jugamos, ¿no?, en esta misión que les toca hacer, ¿no?, en este reto que tienen por delante? Bien, pues como primera reflexión, pues tienen ahí unas imágenes y ahora les explico qué es lo que quiero presentar con esto, ¿no? Claro, nos podemos preguntar, bueno, pero entonces, un joven, ¿cómo se va definiendo, ¿no? ¿Cómo se va construyendo? ¿Cómo nos hacemos el tipo de personas que somos, ¿no? Y ahí, bueno, entre educadores y catequistas sabéis seguro, además he visto que han saludado a varias profesoras de la Facultad de Educación, así que aquí hay mucho conocimiento, ¿no?, de los procesos educativos y de crecimiento de la persona, ¿no? Es muy común que recientemente, ¿no?, se habla mucho de fluir, ¿no?, que la vida fluya, ¿no?, que es interesante esa propuesta, ¿no? Pero a veces pienso, digo, bueno, si yo tengo que pensar en qué medida fluye mi vida, no sé la de ustedes, pero la mía no consigue fluir. Empezando por esta mañana, que voy corriendo, que llego tarde a la universidad, que me he dejado unos exámenes, que he tenido que volver, que rezando que no perdiera el tren para llegar aquí. Y dices, bueno, no es que todo se alinee para que todo vaya en la dirección que quiero que vaya, ¿no? Es decir, mi vida no va fluyendo así. Yo no me identifico, ¿no?, en ese fluir, ¿no? Si me identifico en qué es mi día, ¿no?, en cómo yo me voy desarrollando en el día, ¿no?, para mí el día es más un ejercicio de tensiones que nos tiran de un lado y de otro, ¿no? Y que en esas tensiones uno se va modelando. Bien, para explicar esto, bueno, ya me han visto que me han introducido, soy profesora de Psicología de la Educación, entonces la parte didáctica uno más o menos nunca la debe perder, ¿no? Y hay un material con el que siempre voy a las clases y ese es la plastilina, entonces me uno a los profesores de infantil, ¿no? Y a mis alumnos les hago volver un poquito a la infancia, entonces trabajo mucho con plastilina porque, bueno, pues me parece que expresa mucho la plastilina y me parece que la plastilina expresa esto, ¿no? El cómo nos modelamos. Bueno, yo explico también psicología del afecto, de la emoción, ¿no? Y los seres humanos somos seres afectivos. Y si yo pensemos nosotros, ¿no?, ¿qué nos ha pasado hoy, ¿no? ¿Cómo hemos ido funcionando hoy? ¿Qué nos ha ido pasando? Y en el día que vamos llevando nos va configurando como las personas que somos. Y al terminar este día hemos ido, pues, un pasito más, hemos ido más yo, cada uno, el que es, ¿no? Y lo mismo, evidentemente, para nuestros jóvenes que empiezan a hacerse. Pues nosotros somos seres que recibimos una serie de impactos, ¿no?, que van sucediendo a lo largo del día, ¿no? Y esos impactos a veces pues son impactos valiosísimos y buenos, ¿no?, que nos descubren algo nuevo, y a veces son un freno a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Si ilusamente alguno de ustedes con hijos esta mañana pensaban que sí, que esta vez sus hijos iban a levantar a tiempo, iban a desayunar rápido y se iban a vestir, porque nunca pierden la esperanza, evidentemente esta mañana pues así como todas, es viernes, no quiere ir al colegio, tal. Entonces, ¿qué recibe uno? Pues el freno, ¿no? El freno de que yo querría que mis hijos me hicieran caso, ¿dónde está la varita mágica para que desayunen rápido, para que se vistan, ¿no? Entonces, y luego pues voy con toda ilusión a una clase, preparo este proyecto a estos alumnos y no ha salido, o sí, de repente pues llega un alumno y te dice algo que no esperabas, o voy a la parroquia y me encuentro con tal chaval que le da catequesis, ¿no? Entonces vamos recibiendo una serie de impactos y de experiencias, ¿no?, que nos van modelando, ¿no? Pero muchas veces en este modelar sentimos un poco que nos estiran, ¿no? Y que hay como fuerzas que nos tiran como para lados contrarios, ¿no? Querría hacer esto, pero no me siento capaz. Desearía que pasara esto, pero no está pasando. Cuánto anhelo que ocurra esta cosa y no está sucediendo. Y vemos, ¿no?, que nuestra vida son tensiones, ¿no?, y que en ese tensarse se va definiendo pues también nuestra vida, ¿no? Y a mí me parece que esta imagen refleja mucho de lo que nos sucede internamente y cómo nos vamos haciendo. Y esto es lo que un joven empieza a descubrir. Empieza a descubrir en su interior todas esas tensiones que le van conformando como persona. Y en esas tensiones, claro, ve que te pueden deformar, que pueden acabar haciendo una figura de un yo que no quiero, o que no me gusta, o con la que no me identifico. También puede ser, ¿no?, que efectivamente todas esas tensiones también son internas. Somos seres de deseos, y un joven es un ser de deseos. Deseo ser feliz, deseo no fallar con mi vida, deseo ser querido, deseo cumplir mis sueños, ¿no? Deseo
que mis padres se quieran, deseo, deseo, deseo. Y todos esos deseos me dilatan, me ensanchan, ¿no? Y van creando un espacio en mí. Pero con ese espacio que van generando en mí, ¿no? Con el micro ya no lo puedo modelar tan bien, no soy tan artista, van llegando a un espacio. ¿Qué llena ese espacio? ¿Qué llenan esos deseos? ¿No? Y ahí está la clave, ¿no? El joven va dilatando ese espacio de anhelos, de deseos, de sueños, de tensiones, y ante ese espacio, ¿qué encuentra? ¿No? ¿Hay un vacío o hay algo que lo llena? Bien, pues esa es la pregunta de esta tarde, ¿no? Y nosotros, ¿cómo acompañamos a esos jóvenes que van forjando, formando su ser, que van dando ese espacio a anhelos y sueños, que buscan respuestas, que experimentan vacíos, ¿no? Y ante esto, ¿qué hacemos? ¿No? Bien, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitan de nosotros, ¿no? Al principio les confieso que había puesto otra imagen, ¿no? También que utilizamos mucho en educación, ¿no? Que es como una planta, ¿no? Que también expresa mucho, ¿no? Pero por la idea que les decía, me parecía que lo de moldear tenía más sentido, ¿no? Por esta parte de bueno, pues de todas esas fuerzas que nos van conformando, ¿no? Que nos van sucediendo, ¿no? Y que el joven empieza a experimentar en primera persona. Entonces nos vamos a preguntar qué necesitan de nosotros, ¿no? Ante este reto que tienen por delante, ¿no? Y para eso es qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, para qué lo tienen que hacer, quién lo hace y qué dificultades pueden encontrar, ¿no? Y ahí, bueno, pues les voy a proponer una serie de palabras como más o menos simbólicas o claves, ¿no? Que nos puedan, ojalá, orientar, dar luz al papel que nosotros podemos jugar en este reto que tiene el joven de formarse, de conformarse y de dar respuesta a los deseos y a los anhelos que hay en su corazón, ¿no? Lo primero que la palabra que les planteo es entrega, ¿no? Un joven que empieza a darse cuenta, ¿no? Oye, que esta vida va de mí, ¿no? Que esta vida es mía y que yo soy aquí el protagonista y responsable, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué o a quién entrego mi vida? ¿Qué quiero hacer de mi historia? ¿No? ¿Qué quiero hacer de mí? Bueno, he dicho que no iba a hacer como aterrizajes muy concretos, pero sí les comparto mi experiencia, ¿no? Yo lo primero que les planteo es por ejemplo, cuánto espacio dejamos en un aula o una catequesis o a plantear esta pregunta, ¿no? ¿A qué quieres entregar tu vida? ¿No? ¿A qué la entregas? Yo para hacer este ejercicio les proponía a los alumnos de tercero de la ESO, de 15 años, no sé si aquí hay profesores de tercero de la ESO, gran edad, hay adolescencia en su máxima intensidad, les hacía hacer un ejercicio, ¿no? Me odiaban por él porque dicen, es que esto raya muchísimo, ¿no? Entonces les decía, coger una libretita y vais a ir apuntando a lo largo del día todas las decisiones que habéis tomado. Porque claro, a los 15 años piensan que no pueden hacer nada. No, mis padres no me dejan. No, mis padres no me dejan. No, mis padres no. Apunta todo lo que has decidido a lo largo del día, ¿no? Vete apuntándolo, ¿no? Y luego lo hablamos. Y luego hablamos qué hubiera pasado si hubieras tomado otra decisión, ¿no? Cuando les pones eso, les da vértigo, ¿no? El vértigo que nos da la responsabilidad de la propia vida, la responsabilidad de las propias decisiones, el tomar conciencia de que decidimos a qué o a quién entregamos nuestra vida en nuestro día a día, ¿no? Entonces hay ese primer punto en el que el joven tiene que tomar conciencia de esto. Y al tomar conciencia de esto tiene que darse cuenta ya de una tensión, como hablaba antes de la tensión que hay aquí, que es la tensión entre a qué entrego mi vida hoy y a qué entrego mi vida en mayúsculas, ¿no? La entrega total de la vida que se concreta en el día a día, ¿no? Y aquí encontramos como una tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos ahogarnos, ¿no? O cerrarnos a la entrega del día a día, ¿no? ¿Qué me toca día a día? Pues ir a clase, los exámenes, las obligaciones, las responsabilidades. Entonces, ese es mi día a día. Claro, pero la pregunta es, ¿y yo a qué doy mi vida? ¿A quién quiero ser? ¿A quién quiero entregar mi vida, no? Entonces, a veces, ¿no? El riesgo que quizá tenemos en la cultura actual, ¿no? En el que nuestros jóvenes en general tienen muchas oportunidades,
les falta horizonte de trascendencia, ¿no? Se juegan su vida en el hoy, ¿no? Entonces quizá nos encontremos jóvenes que parece que su vida se ha truncado porque no han entrado en la carrera que querían, o que sufren con angustia la posibilidad de no entrar en la carrera que querían, o que viven con drama tal examen. Entonces, ¿qué sucede en esos casos, ¿no? Efectivamente, hay una responsabilidad en el día a día, en mis estudios, en mis tareas, en mis ocupaciones, ¿no? Pero esa responsabilidad cobra sentido si la enmarcamos en un horizonte más amplio, ¿no? Si la enmarcamos en un horizonte de para qué vivo, para quién vivo, qué quiero que sea mi vida, ¿no? Y puede iluminar pues, lo que en el día a día me sucede. Y eso es lo que más nos faltan los jóvenes de hoy, ¿no? Esa mirada de largo alcance que nosotros, adultos que les acompañamos, podemos darle, y en este sentido, ¿no? Como escuelas católicas y catequesis, ¿no? Pues ese sentido trascendente, ¿no? Ese sentido de Dios, ¿no? Que abraza toda historia, abraza todo acontecimiento y de todo saca un bien, ¿no? Que puede construirnos y edificarnos, ¿no? Pero también es verdad que puede pasar, ¿no? Pues que encontremos jóvenes que ven el sentido de su vida, pero les cuesta aterrizarlo, ¿no? en su día concreto, ¿no? En cómo eso se materializa en el día a día, ¿no? Y en esa tensión es en la que nosotros les tenemos y les podemos, ¿no? Acompañar a la hora de plantearse, ¿no? Cómo entregan esa vida. Pero bueno, yo no sé si a ustedes les vendrán a la mente casos, y ahora tengo justo en mente una joven, ¿no? Que acompaño, ¿no? Que esta joven sería la maestra en la entrega, ¿no? Porque es hiper responsable, súper perfeccionista, llega a todo lo hace fenomenal, pero yo la acompaño porque algo le falta en su vida. Algo le falta en su vida. Y uno dice, bueno, ¿y qué le va a faltar? Si lo logra todo. Tiene su carrera, la carrera de música, tiene su puesto de trabajo, lo que se propone lo consigue. Esto lo hace fenomenal. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué le falta algo? ¿No? Porque junto a esta entrega, ¿no? En la que vivimos y tiene que tener o tenemos que tener desarrollar también nuestra capacidad de sorprendernos o asombrarnos, ¿no? Ante aquello que no depende de nosotros, ¿no? Ante aquello que sucede y que nos acontece y que forma parte también de nuestra historia, ¿no? Y que son esos imprevistos o esas sorpresas con las que tenemos que contar, porque la vida no responde a un plan previsto, planificado y organizado en el que nos empeñemos. La vida sucede, ¿no? Y educar a nuestros jóvenes en la capacidad de poderse asombrar, ¿no? Con lo que le pasa en la vida, con lo que le ocurre, con lo que no esperaba, ¿no? Es una actitud necesaria, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Y poder responder, ¿no? A esta pregunta, ¿para qué o para quién vivo? Efectivamente, ¿no? Volvemos a ver en la cultura actual muchas posibilidades, ¿no? De oportunidades, de formación. También una limitación, ¿no? Y es que con frecuencia esa vivencia, ¿no? De la sorpresa o del asombro, ¿no? En nuestros jóvenes de hoy se reduce a veces a la necesidad de emoción, ¿no? De sorpresas, ¿no? De novedoso, ¿no? Muy vinculado a veces al consumo o a lo material. Y claro, eso es una vivencia inadecuada de esto, porque claro, eso es una sed que nunca se sacia y es algo que nos embota, que no nos permite ir a lo profundo de esta actitud, ¿no? La actitud es dejarnos sorprender profundamente por lo que pasa cada día y que forma parte de lo cotidiano, ¿no? Y educar en esa capacidad de sorpresa y en esa mirada. Bueno, yo sigo diciendo, les decía, no va a ser algo concreto, pero me vienen lógicamente ejemplos, ¿no? Pero yo, una de las cosas que hago muchas veces con los jóvenes adolescentes, ¿no? Cuando hacen algo es, bueno, pues si hacemos una actividad es hacer fotografías o que recojan algo que nos esperaban, ¿no? Esa capacidad de poder mirar y contemplar en lo que le ha pasado en el día, ¿no? Algo que no se esperaba, ¿no? Y que sin embargo les sorprende o les sobrecoge. Bien, en estas dos palabras, ¿no? En definitiva, tenemos como la tensión en la que nos ponemos en la vida, ¿no? Y en la que nosotros queremos ayudar en esa clave al joven que empieza a vivir. La vida se vive en esa clave de entregarme,
que me conduce a un camino que me va a formar en la persona que yo voy a ser y de sorprenderme, de asombrarme de las cosas que me suceden, ¿no? Y de poder responder a ellas de una manera adecuada, ¿no? Y en esto pues tenemos que tener cuidado ante los peligros que hay, ¿no? En la entrega no caer en una hiperactividad que no nos permita pensar y que nos embote, que nos ahogue, y tampoco, ¿no?, la capacidad de asombrarnos, ¿no?, ¿verdad?, en ese, como decíamos, en ese bienestar placentero que busca sentirse bien y no va a lo profundo, ¿no? Sino que nosotros, quizá lo que conviene proponer a nuestros jóvenes es ser esos héroes contemplativos, ¿no? Esos héroes que creen en su vida y en su historia y en lo que pueden aportar, en lo que pueden dar a otros y en el valor de su persona y de su vida, pero que también tienen esa capacidad de poder contemplar en su día a día, en su vida, a la gente que está alrededor, lo valioso que se le da, que lo acoge y que lo agradece. Bueno, no sé cómo les va sonando todo esto, ¿no? Les recuerdo que lo digo y lo he vivido, que durante toda mi vida he acompañado a jóvenes y adolescentes, ¿no? Parece, pues, bueno, pero esta mujer ha trabajado con jóvenes porque esto no me cuadra a veces con los que yo me encuentro en la catequesis o los que yo me encuentro en el colegio. Diariamente he trabajado y trabajo con jóvenes y adolescentes en los que, como ustedes, ¿no?, queremos darles esa propuesta que les llene de sentido, ¿no? Vamos avanzando un poquito más. Voy a mirar la hora para que no se me vaya, porque al no tener los papeles delante. Bien, ahora les voy a proponer dos palabras que nuestros jóvenes necesitan, dos palabras que todos necesitamos, por eso las necesitan los jóvenes para vivir, pero dos palabras absolutamente contraculturales, ¿no? Contracultura. Una de ellas es la paciencia. Uno no puede construir una vida con sentido, una vida que llene el deseo y los anhelos del corazón, si no tengo paciencia. No hay posibilidad. Entonces, sí o sí, tenemos que educar a nuestros jóvenes en esta capacidad, porque si no se ahogan, ¿no? ¿Qué es la paciencia, no? La confianza en que un bien que deseamos, ¿no?, eso sobre todo es la esperanza, va a llegar, ¿no? Pero la paciencia que sostiene la esperanza, ¿no? El saber esperar, ¿no?, que ese bien va a llegar, ¿no?, y que requiere de tiempo, ¿no? La paciencia es saber que somos seres históricos, que hace falta momentos, tiempo que suceda para llegar a las cosas. Claro, esto sabemos que es contracultural, porque todos sabemos que yo hago un clic y tengo todo rapidísimo y muy fácil, ¿no? Ya no tengo ni que ir a comprar. Yo ya, ¿no?, todos solucionamos, yo según venía en el tren, un cumpleaños, comuniones, pues ya he comprado todos los regalos con un clic aquí, en esto. Rápido, fácil, ¿no? Vivimos una cultura de la inmediatez. Claro, así pasa, ¿no? Que nos vienen nuestros jóvenes y ¿qué quieren? Dame el clic que me haga sentirme bien. Dame el clic que haga que yo pueda funcionar. Dame el clic para que mi vida funcione. Y dices, no hay un clic, hay un camino que recorrer, y en ese camino te vas a ir haciendo. Hay que tener paciencia, porque esto va de vivir la propia historia. Yo cuando les acompaño siempre les pongo horizontes, siempre les digo, hoy estás mal, por eso estás aquí, estás sufriendo, tu vida no te llena, no te gusta, hoy. Siempre les pongo como fechas simbólicas, ¿no? Ahora que estamos en mayo, siempre les digo, pero cuando llegue agosto y te vayas de vacaciones, vas a estar poquito mejor. Y no te vas a dar dado cuenta. Pero cuando mires para atrás y pienses, ¿y yo en mayo qué me pasaba? ¿No? ¿Cómo estaba yo en mayo? ¿Cómo estoy ahora? Estoy un poquito mejor, ¿no? Y cuando lleguen las Navidades, estarás mejor. Y cuando llevemos un año trabajando y acompañándote, estarás mucho mejor, ¿no? ¿Qué les tenemos que acompañar, ¿no?, en esa paciencia, ¿no?, en el desarrollo de la propia vida y de la propia historia? Bien, vamos con la otra propuesta contracultural, y es el esfuerzo, ¿no? Efectivamente, no hay vida lograda, no hay vida que nos llene, no hay vida que llene nuestro anhelo de sentido sin esfuerzo. Y es algo que tenemos que planteárselo así, si no les estamos engañando, ¿no? Porque no es real, ¿no? El esfuerzo, ¿no?, es, bueno, pues ese empeño, ¿no?, por el bien, ¿no?, por lo que es bueno para nosotros, porque lo que nos llena es lo que es bueno y es un bien, y eso requiere de empeño, ¿no?, requiere de constancia, requiere de perseverancia, requiere de tolerar la frustración, requiere de todo eso.
Y acompañar a nuestros jóvenes es acompañarles en esto, ¿no? Sostenerles en este esfuerzo, sostenerles en este empeño, ¿no? Y ello implica, voy a coger el papel para citarlo mejor, ¿no? Leía no hace mucho, ¿no?, un libro de Daniel Capó, que reflexionaba justo sobre la educación y el florecimiento, y él citaba a Natalia Ginzburg, una pensadora italiana, una idea que a mí me gustó y se la propongo esta tarde a ver qué les parece, ¿no? Y él decía, es muy importante educar, decía, las virtudes pequeñas y en las grandes, ¿no?, pero en las dos. Y hacía referencia a las virtudes pequeñas, a aquellas que son como las que nos protegen, ¿no?, como las que nos protegen para la vida. Y las grandes, las que nos desarrollan o nos hacen crecer, ¿no? Y decía, bueno, pues efectivamente es necesario educar en la austeridad o en el ahorro. Esa sería la pequeña, pero lo importante que es educar en la generosidad, ¿no? Es importante la prudencia, ¿no? Es importante ser prudentes, pero ¿para qué? Para educar en el coraje, ¿no? Es importante, pues, que sean precavidos con los peligros, pero es importante educar en la audacia, ¿no? Es importante, bueno, pues educar en el respeto, en el saber estar, en la diplomacia, pero lo importante es en el amor al prójimo, ¿no? Bueno, en esta idea del esfuerzo va en esa línea, ¿no? En poder plantear un horizonte a nuestros jóvenes, ¿no?, que les permita, ¿no?, empeñarse en lo que merece la pena, ¿no? Y en lo que, al empeñarse en lo que merece la pena, les va a poder llenar esos anhelos que ellos tienen en el corazón, ¿no? Por lo tanto, planteamos, ¿no?, en el cómo hago, ¿no?, cómo hago yo las cosas, ¿no? No el para qué hago las cosas, ¿no? En el cómo las hago, ¿no?, pues las tengo que hacer con esfuerzo y con paciencia, ¿no? Nadie teje una vida con sentido si no es con esto. Pero esto a nosotros nos exige algo. A nosotros educadores, a nosotros catequistas, nos exige, y ahí lo lanzo como reflexión, ¿no?, como propuesta, nos exige generar una cultura distinta en nuestras parroquias y en nuestros colegios. Porque, como les he dicho, esto es contracultural. Ningún joven va a aprender de paciencia y de esfuerzo viendo una serie en Netflix, ni leyéndose algunos de los libros actuales que puede leer, ni en ningún programa de televisión, ni siquiera a veces en nuestra escuela hiperactivada, hipercurriculada, hiper todo. Cómo generamos espacios donde germinen, crezcan nuestros jóvenes y donde respiren esa paciencia y ese esfuerzo, esa confianza en el tiempo y ese empeño. Tenemos que crear hogares donde esto se genere, ¿no? Y ojo, esto es como crear oasis dentro de una cultura que vive en otro ritmo y en otra clave, pero que es necesario para que puedan efectivamente llenar sus vidas de ese sentido que queremos que encuentren y descubran. Bien, ¿cómo van? Estas horas de la tarde, después de todo el día trabajando, y ahora se sientan, dice, cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero vamos a ello. Bien, ahora vamos con dos cuestiones, espero no alargarme en exceso porque en las dos que vamos a ver ahora podría estar hablando muchísimo tiempo, ¿no? Vamos a proponer otras dos palabras, una son las razones, ¿no? Uno llena una vida de convicciones, ¿no? Y nuestros jóvenes lo que tienen que experimentar a lo largo de su juventud son convicciones que sostengan una vida. Si no están convencidos, no hay un pilar sobre el que sostener el edificio de su vida. Y pilares, ¿no?, ¿verdad?, altos que puedan construir, ¿no?, casas elevadas y que miren a la altura. ¿Y qué tiene que hacer un joven? Descubrir esas convicciones, ¿no? Y a veces no es fácil, porque claro, si él no descubre la convicción de que es posible amar para toda la vida, ¿qué proyecto familiar van a poder hacer? Si no descubre la convicción de que el perdón es posible, ¿qué proyecto de amor van a poder hacer? Si no descubre la convicción de que la vida merece la pena, suceda lo que suceda, ¿qué vida van a proyectar? Si no descubre la convicción de que por encima de todo son amados por su Creador, ¿cómo van a sostener su vida? Es en este momento donde descubrimos las convicciones que sostienen nuestra vida. Y ahí yo les animo un poco a recordar. Yo, según pues hacía un poquito el diseño de esta charla, recordaba, ¿no? Y me recordaba a mí, por ejemplo, en la capilla de la universidad,
Y recordaba una oración que hacía en ese momento y le decía, me acuerdo perfectamente decirle, Señor, me puede pasar de todo, no sé qué me va a pasar. Tengo 18 años, no sé qué me depara, ahora tengo muchísimos más, no sé qué me va a deparar, pero si yo sigo siendo fiel a esto, sé que mi vida merece la pena, ¿no? Si después de que pase las décadas soy fiel a estar delante de ti, sé que tú vas a hacer posible que mi vida merezca la pena. Si en ese momento, como a todos, nos cuentan lo que nos iba a pasar, dices, ¡oh, Dios mío! Pero dices, bueno, pero ha merecido la pena, ¿no? Porque hemos sido sostenidos. Pues es este momento en el que esas convicciones se tienen que fraguar, se tienen que genestar, porque sobre esos pilares construyen su identidad, construyen su vida. Bien. Y esas convicciones, esas razones por las que vivir, esas razones que nos sostienen, aun cuando, bueno, como dice el pasaje angélico, ¿no? Cuando venga la tempestad, ¿no? y se mantienen, ¿no? Requieren algo muy importante, ¿no? Y ahí vamos a la siguiente palabra, ¿no? Que es la educación en el amor, la educación del corazón, ¿no? Razones y amor tienen que ir de la mano, no pueden ir separadas, ¿no? Forman parte de la misma experiencia, ¿no? Efectivamente, uno no puede llenar una vida con sentido si no lo es desde el amor, ¿no? Porque el amor es el sentido, ¿no? Somos amados y para amar existimos, ¿no? Entonces, si algo tiene que descubrir un joven es esto, ¿no? Y hay ese deseo, ¿no? Veíamos en la canción, o escuchábamos más bien en la canción de Griles, ¿no? Ese anhelo de amor, ese dolor por el amor roto, el amor no correspondido, ¿no? Eso es el corazón de un joven, ese es el corazón de todo hombre, ¿no? Una necesidad y un deseo de amar y de ser amado. Y ahí ya a nosotros nos da una clave educativa fundamental y la más valiosa, ¿no? Tenemos que quererles, ya está. En nuestro amor son amados y ahí ya descubren el amor, en cómo les queremos nosotros, ¿no? Ahí ya tenemos una clave, ¿no? Y desde ahí pueden aprender en el amor que les tenemos a amarse y a amar su propia historia y su propia vida. ¿Y qué les toca ahora? Pues les toca amar. Les toca aprender a amar, aprender a amarse, aprender a amar la vida y aprender a amar a los otros, ¿no? Y amar, ¿qué es? ¿No? Amar es bueno, pues buscar el bien, ¿no? Y amar es buscar lo valioso, ¿no? Y eso es lo que se desarrolla en este momento, ¿no? En estas dos palabras, ¿por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué las hacemos? Por amor y por razones, ¿no? Por el corazón, ¿no? En el corazón que alberga el amor y que alberga la razón se integra todo. Y aquí es donde, bueno, espero no extenderme mucho porque es quizá el punto que más, voy a estar ahí atenta al teléfono para no irme de hora, es el tema que más me apasiona y es la educación del corazón, la educación del afecto, ¿no? Como clave fundamental para acompañar a una vida con sentido. Cuando, bueno, pues yo estuve trabajando durante muchísimos años de orientadora en un colegio, ¿no? Y yo, pues como ustedes, te preguntas, ¿no? ¿Y qué necesitan estos jóvenes, ¿no? ¿Y qué clave necesito para poderles ayudar? ¿Y qué es lo que más necesito para poderles ayudar? Entonces, vi con claridad que lo que más necesitaba entender mejor era la afectividad humana, ¿no? Porque todo estaba ahí, ¿no? Si sufrían, si se portaban mal, si rompían una papelera o insultaban a un compañero, si suspendían matemáticas o estudiaban demasiado o poco, la raíz de eso siempre estaba en la afectividad humana, ¿no? Entonces, bueno, por eso me focalicé en ese estudio, ¿no? ¿Y qué querría decirles así como a grandes pinceladas que ojalá puedan serles útiles, ¿no? en este reto, ¿no? De educar la afectividad? Bueno, la afectividad sería, yo siempre la asocio como a una palabra que creo que ya nos da muchas claves, ¿no? La afectividad es que las cosas nos afectan, como les decía, ¿no? Nosotros somos seres, ¿no? Que la vida nos va impactando, ¿no? Ahora mismo están escuchando y mis palabras les generan algo, ¿no? A cada uno algo diferente, ¿no? Desde interés o aburrimiento, esto ya lo sabía o esperaba otra cosa, pero algo les está impactando, les está afectando de una determinada manera. Y así es nuestro día a día. Lo que nos sucede nos va afectando y eso es lo primero que nos pone, ¿no? en movimiento y en interacción, y en función de cómo respondamos a cómo nos afecta, como les decía al inicio, vamos forjando nuestra persona. Claro, estamos como ante la disposición humana fundamental, porque es la que nos pone ante la vida, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y de qué depende cómo nos afectan las cosas? ¿De qué depende
que a unos ahora mismo puedan estar escuchando esto y les parezca interesante y a otros no, a otros les esté dando luz y a otros no. ¿Qué clave hay ahí diferenciadora, ¿no?, que permite, ¿no?, que a unos sí y a otros no, ¿no? Pues las cosas nos afectan en función del valor que tienen para nosotros, ¿no? Y ahí hay dos palabras que es muy importante, que si no las teníamos mentalmente asociadas, ya las asociemos. Porque si las piensan, creo que les va a dar mucha luz educativa. Afectividad, valoración. Cómo me afectan las cosas en función del valor que yo les doy, ¿no? Y eso me ayuda a decir, bueno, ¿por qué estoy triste? Porque he valorado las cosas de una determinada manera. ¿Por qué tengo ansiedad? Porque he valorado las cosas de una determinada manera. ¿Por qué tengo envidia? Porque valoro las cosas de una determinada manera. Y eso ya nos da luz para entendernos qué está pasando aquí, qué nos está sucediendo, ¿no?, qué ocurre dentro de nosotros. Entonces, una necesidad humana, una necesidad de nuestros jóvenes es entender esto, entender este corazón que palpita, que late, que le afecta a la vida y que debemos entender por qué nos afecta, cómo nos afecta y cómo tenemos que responder ante ella. Creo que como en toda nuestra cultura actual hay oportunidades y limitaciones, creo que es una oportunidad el que vivamos, ¿no?, cada vez más concienciados de la importancia de la educación emocional, la inteligencia emocional, la competencia emocional, ¿no? Y eso es una oportunidad. Hay un riesgo, ¿no? Hablamos de que quizá nuestra cultura es muy emotivista, ¿no? Vivimos un poquito a golpe de emoción, ¿no? Pero nosotros siempre debemos aprovechar en clave oportunidad, ¿no?, y aprovechar esta oportunidad para dar una visión más completa, más integral y más profunda de lo que es la afectividad humana y darle ese sentido a la emoción, ¿no? Nuestros jóvenes viven a golpe de emoción, ¿no?, como parte también de nuestra cultura. Pues esto, ¿por qué lo hago? Porque me apetece. No lo hago porque no me apetece. ¿Por qué haces? Pues porque sí. ¿Por qué no? Pues porque no lo veo, porque no quiero, porque no me bloquea, no soy capaz. Lo hago porque si siento que tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces decimos, ¿dónde está, por lo tanto, el motor que les mueve? Pues está aquí. ¿En qué están sintiendo? ¿En qué están sintiendo? Por lo tanto, si nosotros queremos acompañar esto, tenemos que ir aquí. Vale, ¿esto cómo va? Esto de sentir, ¿cómo va? Porque hemos hablado de convicciones y cómo si funcionan por emociones les ayudamos a tener convicciones, ¿no? Y cómo combinamos convicciones y las emociones. Aquí hay una oposición. Una cosa es la razón y otra es el corazón. Porque yo cuando le lanzo esa pregunta a mis alumnos, todos me dicen, sí, claramente. La razón va por un lado y el corazón va por otro, ¿no? Y le digo, bueno, cuando acabe la asignatura espero que no me digáis lo mismo, ¿no? Intento explicarles, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten eso. Sé lo que hay que hacer, lo sé lo que puede ser bueno para mí, pero a mí aquí me está pasando otra cosa que me lleva por otro lado. ¿Y yo cómo integro esto? ¿Cómo gestiono esto? ¿No? Estoy dividido, se opone tal. Entonces, el reto es poderles acompañar a entender esto, ¿no? ¿Y qué te pasa? Efectivamente, la emoción que sientes es una reacción. Nadie elige, ¿no? Si alguno pues ahora está preocupado, no ha elegido estar preocupado. O si está triste, no ha elegido estar triste. Ha sido una reacción ante algo, ¿no? Pero el que no hayamos elegido eso no significa que no sea, efectivamente es una reacción personal, es una reacción que podemos entender por qué nos ha pasado, ¿no? Y la clave es poder entender por qué experimento una emoción, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, ¿elegís de quién os enamoráis? Y me dicen, ¿elegimos de quién nos enamoramos? ¿Lo elegimos? No, nos enamoramos y nos enamoramos. ¿O alguien aquí ha elegido? No, pero podemos entender por qué nos hemos enamorado de una persona. Es más, conviene entenderlo, porque si entiendo por qué me atrae la persona que me atrae, conozco más sobre mí. Si yo me atrae una persona es porque a esa persona la valoro como buena para mí y descubro qué cosas considero buenas para mí. Y yo me puedo conocer, ¿no?, a través de mis reacciones emocionales, porque descubro aquellas cosas que valoro como buenas, ¿no?, y las puedo entender y las puedo integrar. Y puedo darme cuenta, ¿no?, que a veces no es tanto que la emoción vaya por un lado y la razón vaya por otro, sino que efectivamente la emoción es más intensa, es más breve, es más reactiva. Y aquellas cosas que sabemos que son buenas, también sentimos que son buenas.
Lo que pasa es que con menos intensidad. Y tenemos que aprender en nuestra madurez afectiva a gestionar esas intensidades que nos pasan dentro, ¿no? Siempre les digo a los alumnos, ¿no? Bueno, tú no puedes esperar que esta tarde cuando llegues a casa te apetezca estudiar, porque no te va a apetecer estudiar, te va a apetecer tumbarte en el sillón, ¿no? Y tú sabes que tienes que estudiar y dices, ¿ves? Ya ves, la profesora dice que no, pero yo siento, me apetece tirarme en el sillón, aunque sé que lo bueno es ponerme a estudiar. Y se digo, no, te apetece tumbarte en el sillón y sientes que tienes que estudiar, claro que lo sientes, pero con menos intensidad. Pero que la intensidad no siempre es sinónimo de autenticidad, ¿no? Lo más intenso siempre va a ser lo más fácil, lo más inmediato, lo más a corto plazo. El largo plazo siempre es menos intenso. Lo que nos va a pasar más a largo plazo pues no nos atrae con tanta intensidad. Sacar buenas notas a final de curso nos pilla a final de curso, nos pilla mucho más lejos. No nos puede atraer igual que esta tarde, que salir al sol y tomarnos una cerveza, que es ya, ¿no? Entonces, entender cómo funciona nuestro corazón, formar, ¿no?, nuestra afectividad, ¿no?, desde unas convicciones que amamos, que valoramos, que queremos y que por lo tanto integramos, ¿no?, es clave para una vida con sentido, ¿no? Si no, me fragmento entre lo que creo y lo que siento. No entiendo lo que siento, entre lo que siento con intensidad y menos intensidad. Y ahí estamos como fragmentados, ¿no?, perdidos, ¿no? Y diciendo, yo esto que siento, ¿por qué? ¿No? Imaginaros si todos sentimos lo que sentimos cuando somos jóvenes. Cuántas cosas sentimos, ¿no? Y cuánta luz necesitamos para poder comprender aquello que sentimos, ¿no? Porque si no, no le damos sentido, ¿no?, a nuestra experiencia y a nuestra vivencia. Educar nos exige eso, ¿no?, comprender muy bien el corazón humano, comprender muy bien la afectividad humana, para acompañar a nuestros jóvenes a la hora de entender lo que sienten, lo que les pasa, lo que les sucede, ¿no?, y puedan madurar una afectividad, ¿no?, sostenida en convicciones que aman y que viven, ¿no?, que no son normas o preceptos, que son pilares que sostienen porque son queridos, ¿no?, porque sabemos y experimentamos y valoramos como buenos para nosotros. ¿Bien? Bien, bueno, voy a avanzar porque, como les decía, aquí me puedo pasar horas y tengo que ir más o menos cerrando, pero espero que bueno, haya quedado una cierta idea de estas dos palabras, ¿no? Amar, ¿no?, y las razones, ¿no?, pues cómo integrarlas, la necesidad de integrarlas en el joven de hoy. Bien. ¿Quién hace todo esto? Pues efectivamente el que lo hace es el joven, el que lo hace es cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros acompañamos en este proceso, ¿no? Pero claro, este joven te puede decir, pero ¿y yo quién soy? ¿No? Porque ¿yo quién soy? Si soy un ser en cambio. Si ayer sentía una cosa, hoy siento otra. Si hace un año me pasaba esto, si hace 3 semanas quería algo y ahora quiero la contraria, ¿no? ¿Y yo quién soy? ¿No? La juventud es el reto apasionante de poderles acompañar en lo que algunos autores llaman a esa etapa de nacer de nuevo, ¿no? Nacemos del seno de nuestras madres, pero la adolescencia y la juventud es que es como volviéramos a nacer, ¿no?, porque se vuelve a conformar nuestro yo, ¿no? Pero ahora hay una grandísima diferencia y es que ahora somos conscientes, ¿no? Cuando salimos del canal de parto o abrieron la tripilla de nuestra madre y nos sacaron, no nos enteramos de nada ni nos acordamos, ¿no? Bueno, ya hay psicólogos que bueno, consideran que está ahí en el inconsciente y pueden hasta sacarlo, ¿no? Pero no, en principio no nos acordamos de eso, ¿no? Pero sin embargo ahora, a través de todos los cambios de la adolescencia y la juventud, yo soy testigo, ¿no?, de dar a luz un ser que soy yo, ¿no? Y ese es precisamente, como decíamos al inicio, el reto, ¿no?, poder nacer, ¿no? Por eso una vida con sentido, como decíamos, en un joven es una vida que vaya fragando una identidad, ¿no?, y una identidad clara, ¿no? En ese nacer de nuevo yo voy descubriendo quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Y esto requiere, ¿no?, de 3 procesos, ¿no?, que espero explicarles con claridad y concreción para que los podamos entender, ¿no? Yo soy un joven, ¿no?, que estoy cambiando, o un adolescente que cambia, ¿no?, y que voy tomando conciencia de mi propia identidad y que voy intentando responder a la pregunta de quién soy. Pero yo, ¿quién soy? ¿Me descubro o me construyo? ¿Quién soy? ¿No? Ambas cosas.
yo soy como soy, yo soy una mujer, ¿no? Con unas cualidades y unas características que me han sido dadas, ¿no? Querría ser más inteligente, pero no lo soy. Querría ser más, que se me diera bien dibujar como a mis hermanas, pero ese don no lo he heredado otros, ¿no? Yo soy quien soy, se nos da una forma concreta de ser, ¿no? Y de vivir, ¿no? Y el reto de un joven es esto, acoger lo que uno es, ¿no? Con las cualidades que le ha sido dada. Y a la vez también descubrir hacia dónde proyectarse. Y en esto necesitan que les favorezcamos referentes, experiencias y modelos que le den horizonte de por dónde proyectar su vida, ¿no? Desde a veces, bueno, pues las cosas más concretas, ¿no? A la profesión, pues uno no se le ocurre qué profesión se va a dedicar si no conoce a alguien que se dedica a esa profesión, ¿no? O bueno, pues a las más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué somos los adultos que estamos a su lado, ¿no? Responsables de ofrecerles experiencias valiosas que les muestren modelos o formas valiosas de ser. Si no, ¿cómo voy a poder descubrir yo quién puedo ser? Si no hay otros que me muestren posibilidades y opciones, ¿no? Entonces, esto es una de nuestras responsabilidades en acompañar a nuestros jóvenes en ese nacer a su identidad. Ofrezcámosles opciones, posibilidades valiosas o modelos o referentes, ¿no? Luego, que es muy importante, ¿no? Que les ayudemos, como decíamos ya en el punto anterior, a comprender muy bien, ¿no? Por qué me atrae lo que me atrae, ¿no? Y si aquello que me atrae verdaderamente es bueno para uno, ¿no? Porque el joven, bueno, le atraen muchas cosas, ¿no? Y uno tiene que discernir si aquellas cosas que me atraen son verdaderamente un bien para mí o no, ¿no? Y ese sería un trabajo a la hora de educar, ¿no? Pero también otro trabajo muy importante es educarles la capacidad de comprometerse con aquello que han visto que es bueno para ellos, ¿no? Porque también una vida frustrada, una vida vacía, es aquella que ve por dónde podría ir, pero no va, porque no se siente capaz de poderse comprometer con ello. Y ahí también está nuestro acompañamiento de adultos, de educadores, de catequistas, ¿no? Que les acompañemos en esa posibilidad de comprometerse, ¿no? Y fundamental, como veíamos en el punto anterior, también ir pudiendo integrar todo esto en su vida, ¿no? Poder ir integrando todos los acontecimientos, ¿no? Y poder ir descubriendo en eso que les pasa, ¿no? ¿Quién soy yo, ¿no? Les pongo un ejemplo de esto de la integración. Yo acompaño una joven universitaria ahora, ¿no? Que ha hecho, bueno, pues como un poco esa crisis, ¿no? Es decir, de repente, ¿no? Pues una angustia, ¿no? Un vacío, no sé, nada me llena, ¿no? Y dices, bueno, vamos tirando el hilo aquí de dónde nace todo esto, ¿no? Porque dice, bueno, si mi vida está bien, mis padres son estupendos, me quieren muchísimo, tengo un montón de amigos, estudio, ¿qué me pasa, no? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pasan pérdidas importantes, pasa el primer encuentro con la muerte, de amigos, de padres de amigos, ¿no? Pasa algo muy existencial. Pasa también, ¿no? Lo que había proyectado como su proyección, ¿no? Pues estudio esta carrera, no está saliendo, ¿no? No está saliendo porque no le va yendo bien, ¿no? ¿Y ahí qué sucede? Ay, se tambalea. Entonces, si yo no soy la inteligente de la familia, si yo no soy la lista de la familia que hace una carrera estupenda, dificilísima, en una universidad muy exigente, ¿y yo quién soy? Y ahí es nuestro camino, ¿no? Donde les podamos ayudar a integrar lo que van descubriendo, ¿no? Tú eres una mujer inteligente, aunque suspendas, ¿no? Porque la inteligencia no está en eso, la inteligencia es mucho más, pero eres más que una carrera, eres más que un título universitario, eres más que un... ¿no? Entonces, ahí es nuestra tarea de que podamos ayudarles a integrar esos descubrimientos bien, ¿no? Dándole valor a lo importante, ¿no? A lo que verdaderamente es su esencia, lo más nuclear, lo más valioso, ¿no? En la universidad en la que trabajo, bueno, un poco como preocupación ante lo que aquí nos ocupa hoy, ¿no? Ante jóvenes, ¿no? que vienen con mucha sed de sentido, ¿no? Con mucha hambre, ¿no? Pues veíamos que la universidad lógicamente es un espacio donde da respuesta a eso y donde requería, ¿no? Un acompañamiento más personal, y hay todo un programa de acompañamiento y de mentorías personales para cada uno de los alumnos, ¿no? Y una de las tareas que se hacen a las mentorías a mí me parece que es clave, ¿no? para acompañar a los jóvenes, y es que les ayudamos a descubrir cuál es su don, ¿no? Cuál es su esencia, ¿no? ¿Qué es eso que si tú faltas el mundo se pierde? Porque cada uno somos un ser único e irrepetible.
habrá millones de habitantes en la faz de la Tierra, pero jamás habrá alguien como cada uno de nosotros. Dios nos ha regalado una forma concreta y específica de ser. Ese es el don de nuestra vida, el don de nuestra persona. Y ese regalo es un regalo que se nos da y se da al mundo. Y eso es lo que nosotros podemos aportar al mundo, nuestro ser, que nadie más puede aportar, somos nosotros, ¿no? Y le ayudamos a tomar conciencia de esto y a descubrir esa esencia, ese algo que si tú no estás en tu familia se pierde, que si tú no estás en esta clase se pierde, que si tú no estás en tu barrio se pierde, por ahí algo que solo tú puedes aportar, ¿no? Eso es ir a la esencia de la identidad, a la conciencia del don único que cada uno es. Eso es en definitiva un poco lo que le queremos ayudar cuando nacen de nuevo, cuando toman conciencia de que aquí hay un yo, ¿no?, que tiene toda una vida por delante, ¿no? Pues ese yo es un ser original y único, ¿no? Vive con la conciencia del don que es tu vida, del regalo que es tu vida, para ti, para otros, ¿no? Y sobre eso, bueno, pues se llena, ¿no?, una vida con sentido, ¿no?, que es lo que queremos ayudarles a descubrir. Voy terminando, que ya sé que la hora se va acercando, pero procuraré ser puntuales. Nos quedan 7 minutitos y ahí vamos a cerrar con las últimas 2 palabras que les quiero proponer. Son muchas, ahora las vamos a retomar todas y espero que vean un poco el sentido de todas las que hemos ido viendo. Si alguno todavía pues, no la ha visto, lo veremos, ¿no? Pero nos faltan 2, ¿no? Bueno, ya verán porque, bueno, he utilizado esta palabra, zozobra, pero bueno, con zozobra, ¿qué quiero expresar, no? Pues un hecho, ¿no? Un hecho es que la vida es zozobra, la vida es inquietud, ansiedad, en mayor o menor nivel o intensidad, por las cosas que nos preocupan, que anhelamos y no conseguimos, por los límites que no tenemos, ¿no? Pensemos cuánto de esto le hablamos al joven, cuánto le hablamos a un joven del sufrimiento, de la limitación, de la debilidad. ¿Cuánto le hablamos de esto? Porque eso somos nosotros y eso es la vida, ¿no? Todos aquellos somos seres limitados. Anhelamos muchas cosas, pero somos limitados. La vida va a estar tejida de un dolor y de un sufrimiento. Y o le damos un sentido a ese sufrimiento o no le damos un sentido a la vida, ¿no? Y no hay vida sin sufrimiento. No la hay. Por lo tanto, si educamos para vivir, hay que educar para sufrir, porque sí o sí vamos a sufrir, ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿no?, acompañar a un joven? Acompañar a un joven es decirle, tu vida no solo tendrá sentido si te va todo fenomenal, tu vida tendrá sentido viviéndola, ¿no? Y abrazando el dolor, la limitación, la enfermedad, la angustia, ¿no?, que pueda haber. Es más, ¿no?, todos lo sabemos, será en esos momentos donde descubrirás los grandes aprendizajes de la vida, donde vas a dar un salto mortal en crecimiento y madurez personal, ¿no? Hace poco una joven me decía, ¿no?, había perdido a su padre, ¿no?, y me decía, sí, yo veo, si es que yo no soy la misma antes de morir mi padre y ahora, si es que he cambiado. Y me dice, y he cambiado para mejor, si yo sé que soy mejor persona. Pero decía, pero no había otra forma de haberlo logrado, que no tenía que haber sido con tanto dolor. Pues no, pues no, la vida pasa por ahí, la vida pasa por esas zozobras, ¿no?, por ese dolor y esa limitación personal, ¿no? Y por lo tanto, ante el que tenemos el reto de la aceptación, ¿no? La vida, ¿no?, aprender a dar una vida con sentido es aprender a aceptar y acoger la historia y la existencia, ¿no? Aprender a aceptar quién soy y mis limitaciones, aprender a aceptar los deseos frustrados, los anhelos no cumplidos, las heridas, los daños, las decepciones. Eso es dar una vida con sentido. Y me dice, bueno, pero ¿cómo se puede aceptar el mal? ¿Cómo se puede? Vale, bien, si está claro, aquí estamos todos y todos lo hemos vivido. ¿Cómo se puede? Pues demos gracias a Dios, ¿no?, por la fe que tenemos y por el crucifijo que nos lo señala, ¿no?, y que vivimos en este tiempo pascual. Solo se puede acoger el mal sabiendo que encierra una posibilidad de bien. Yo solo puedo aceptar mi limitación sabiendo que a través de ella puedo crecer. Yo solo puedo aceptar el dolor sabiendo que ese dolor encierra una posibilidad de bien, ¿no? Y esa es la escuela y ese es el aprendizaje que tenemos y en el que acompañamos, ¿no?, en el de poder descubrir la posibilidad de bien que encierra toda debilidad, limitación mía, del otro, de la vida, del dolor o del sufrimiento, ¿no? Por lo tanto,
forjar o llenar una vida con sentido es asumir, ¿no?, y afrontar las dificultades, ¿no?, esas zozobras, ¿no?, esa experiencia de zozobra, ¿no?, que implica esa aceptación vital. Bien, bueno, pues vamos a recoger todo lo que hemos ido viendo, ¿les parece? Porque, bueno, podría hacer una prueba alguna a ver si ha recogido todas las palabras que hemos ido viendo, pero se las proyecto yo ahora para que puedan entender por qué en parte hemos utilizado esas palabras, ¿no? Hemos hablado de entrega, hemos hablado de sorpresa, de paciencia, de esfuerzo, de razones, de amor, de nacer de nuevo, de zozobra y de aceptación, ¿no? De alguna manera todas estas palabras permitían, ¿no?, que pudiéramos hablar de esperanza, ¿no? En definitiva, lo que nosotros, ¿no?, queremos vivir con nuestros jóvenes, mostrarle a nuestros jóvenes esa esperanza, ¿no?, esa espera en que la vida merece la pena, en que la vida es un bien, en que la vida, ¿no?, en que su vida, en que su persona, ¿no?, es un bien y es buena, ¿no?, y lo puedan descubrir y experimentar, ¿no? Y para eso nosotros somos testigos de esperanza. Lo que nosotros les damos somos a nosotros y nosotros testimoniando esa esperanza, ¿no? Porque se la testimoniamos desde la formación y la vivencia de la entrega, la sorpresa, la paciencia, el esfuerzo, las convicciones, las razones, el amor, en ese nacer de nuevo también cada día, en la zozobra y en la aceptación, ¿no? Y no sé, al menos era mi propuesta, no sé en qué medida ustedes lo han podido ir viendo, ¿no? Pero yo al menos cuando lo reflexiono y lo pienso, todo esto, lo pienso para el joven, pero pensándolo para el joven lo pienso en clave personal. Yo puedo dar esta esperanza al joven con estas palabras en la medida en que yo las viva, ¿no? Es decir, me gustaría cerrar, ¿no?, tomando conciencia del peso y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Somos testigos de esperanza porque somos adultos, ¿no? Y solo en nosotros un joven puede ver que la vida merece la pena. Nosotros somos los que les podemos testimoniar, merece la pena vivir. Porque nosotros hemos vivido, hemos sido jóvenes como ellos y ahora tenemos 20 y tantos años, que hay mucho joven por aquí, 30, 40, 50, de ahí en adelante, ¿no? Y nosotros damos testimonio de esa esperanza, ¿no? De esa esperanza en que la vida merece la pena, en que la vida tiene sentido, en que su vida tiene sentido, ¿no? Y se la podemos testimoniar. Y como les decía al inicio, ¿no?, el regalo que es poder trabajar con jóvenes, educarles, darles catequesis, ¿no?, es que saber que ellos están en ese momento vital de quién soy, para qué vivo, por quién vivo, ¿no?, a nosotros nos sitúa en esas preguntas, nos sitúa en esa clave existencial y nos permite, ¿no?, poder plantearnos con ellos la misma pregunta, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, trabajar con jóvenes nos hace aprender a vivir a nosotros, ¿no? Juan Pablo II decía una frase que me encanta, ¿no? No la diré literal porque soy muy mala para decir literalmente las cosas, pero la idea sí, él decía, la persona que más necesita es la que más necesitamos nosotros. Los jóvenes nos necesitan como testigos de esperanza, ¿no?, como testimonios del valor de vivir y de existir, ¿no?, como quienes podemos encarnar y ayudarles a vivir esas palabras que hemos visto. Pero nosotros necesitamos a los jóvenes. Les necesitamos, ¿no?, para con ellos una y otra vez seguir aprendiendo a vivir y a vivir de la esperanza, ¿no?, para seguir aprendiendo de ellos, ¿no? Siempre termino con una clave que a mí educativamente me parece fundamental, ¿no? Y es que a todos los que estamos aquí nos preocupa, decís, ¿yo cómo sé si llego a mis alumnos, si les estoy haciendo un bien, si todo el bien que deseo que de darles lo alcanzan, si las catequesis las estoy haciendo bien, ¿no? Pues esa inquietud, ¿no?, que todos tenemos, ¿no? Y a mí hay una clave que es muy importante y es, ¿hemos crecido nosotros? Yo ahora termino curso ya en la universidad y mi pregunta es, bueno, ¿yo he crecido con estos alumnos? Yo, porque sí he crecido, aquí hemos crecido los dos, ¿no? Entonces, vivamos este apasionante reto de evangelizar, de acompañar a nuestros jóvenes desde la gratitud que es por lo que para nosotros implica de crecimiento también para nosotros.
Y bueno, esta era un poco la propuesta que les quería hacer en esta tarde. Espero, como les comenté al inicio, que ojalá les haya podido dar luces personales, ¿no? Que algo se hayan llevado a nivel personal, que nos haya hecho un clic, que nos dé luz, porque si nos da luz a nosotros, dará luz a nuestra tarea y a nuestra misión de educar y de evangelizar a los jóvenes. Y nada, les agradezco muchísimo su atención.